Bienvenidos, hoy te vamos a explicar qué dice el testamento de Giorgio Armani. Vamos a indagar un poco sobre a dónde han ido a parar los miles de millones de euros del empresario italiano tras su fallecimiento hace días atrás. Haremos un repaso profundo de quiénes serán sus herederos, sus nuevas inversiones y a quién destinará sus nuevas inversiones. Vamos a entender un poco qué escondía la mente del gran diseñador de Italia, a profundizar, a visualizar qué era lo que él tenía escrito y cuál fue su visión después de su ausencia. Antes de comenzar, recuerda por supuesto suscribirte y activar la campanita. Ahora sin mayor información, vamos a desmenuzar toda esta situación. En primer lugar, es importante decir que ya abrieron el testamento de Giorgio Armani. Y la pregunta más grande que se realizan las personas es sobre el destino de su imperio de 12.000 millones de euros. Cabe destacar que el empresario italiano dejó dos documentos manuscritos que disponen del traspaso de todos sus activos, incluyendo el 99,9% de las acciones de su empresa, obras de arte, propiedades y hasta su club de baloncesto. El testamento de Giorgio Armani ha sido ya abierto tras su funeral. Todavía no se conoce el contenido exacto del documento que pone en marcha la sucesión de un imperio valorado en unos 12.000 millones de euros. Los deseos del italiano fueron revelados el pasado martes 9 de septiembre en una notaría de Milán, informaron este jueves medios locales. En concreto se trata de dos documentos escritos de puño y letra por Giorgio Armani. El primero fechado el 15 de marzo de 2025 y el segundo pocos días después, lo que hace suponer que podría ser una continuación. Tenemos que recordar que el empresario italiano no tuvo hijos ni herederos forzosos. En uno de nuestros videos anteriores te habíamos contado, ya lo debes recordar, que él había, o que estaba, perdón, la versión de que podría dejar su fortuna como herederas a sus dos sobrinas, quienes durante años lo habían acompañado en sus funciones dentro de la organización empresarial. Sin embargo, nos sorprendemos ahora por qué ha decidido Giorgio Armani. Vale destacar que él dispuso libremente de su herencia, que incluye obras de arte, propiedades, yates, una participación en el grupo óptico Essilor Luxottica y el club de baloncesto Olimpia Milano, además del 99,9% de las acciones de Giorgio Armani S.p.A. Ahora los testamentos oficializarán el traspaso de su gran imperio valorado en unos 12.000 millones y aparentemente transferir el control de la empresa a la fundación Giorgio Armani, creada por el diseñador en 2016, con el objetivo así de preservar su legado y asegurar la independencia de la firma. La compañía cerró 2024 con ingresos de 2.300 millones de euros y nunca ha dejado de invertir. Por ejemplo, 332 millones de euros el año pasado, el doble de los 168,5 millones de euros de 2023. En 2016, él aprobó los estatutos de la Fundación Giorgio Armani, creada para gestionar y proteger su legado, pero sin detallar el reparto de las acciones del grupo, que incluyen varias categorías con diferentes derechos de voto y gobernanza, pero iguales derechos patrimoniales. Pero vamos así ahora sí a entrar en la profundidad de la sucesión, del cómo, del cuándo y a quién deben vender la marca según su última voluntad. Ahora sí, atención a esto. Un análisis del texto, y aquí podrás verlo, aquí podrás ver parte de un artículo de Infobae, podrás verlo aquí a continuación, nos cuenta los detalles de este documento. Podrás también
ir leyéndolo con nosotros. El documento redactado de puño y letra por Armani en 2 manuscritos fechados en marzo y abril de 2025 exige a los herederos vender una participación del 15% del grupo en un plazo máximo de 18 meses. Posteriormente, estipula la cesión de un bloque adicional de entre el 30% y el 54,9% de la compañía, a realizarse entre los 3 y 5 años posteriores al fallecimiento del diseñador. Las condiciones para la venta no quedan abiertas a especulaciones ni ofertas ajenas. El propio Giorgio Armani escribió, textualmente lo citamos así, abrimos comillas, debe darse prioridad a grupos como LVMH, L'Oréal, EssilorLuxottica u otras empresas del sector del lujo o con las que el grupo tenga lazos comerciales o consolidados. Cerramos comillas. La voluntad expresa del fundador es posponer al menos durante 5 años cualquier operación pública en bolsa, previendo solo esa vía si no se concreta la venta mayoritaria a un actor estratégico. Otra cita textual del testamento: en caso contrario, los herederos deberán evaluar una salida a bolsa. Cerramos comillas. Y continuemos leyendo un poco más del texto. Bueno, Armani, como lo saben todos, fundó la compañía a comienzos de los años 70 junto a Sergio Galliotti, su socio y pareja, quien falleció posteriormente. Mantuvo durante décadas el control absoluto, tanto en áreas creativas como en las decisiones corporativas y financieras. El emporio, según los balances aprobados en 2024, generó ingresos alrededor de 2.300 millones de euros ese año, aunque la desaceleración de la industria global de la moda recortó los márgenes de la ganancia, con fortuna personal estimada en más de 12.000 millones de euros. Armani carecía de descendientes directos, como ya te lo dijimos hace pocos minutos. La estructura de gobierno, ya diseñada en la vida por Armani, descansa en la Fundación Giorgio Armani, creada en 2016 como muro de contención ante cualquier intento de pérdida de independencia o vulneración de los valores esenciales de la firma. La fundación, según revelaron medios italianos como Corriere della Sera y La Repubblica, ejercerá la máxima tutela durante el periodo de transición. Entre los integrantes del consejo figuran Pantaleo del Orco. Mucha atención a este nombre, Pantaleo del Orco, una persona que no solamente es funcional a Giorgio, o fue funcional durante muchos años a Giorgio, sino que también mantuvo, pues, o fue pareja, según tenemos entendido. Estamos ahora confirmando que Giorgio Armani fue durante muchísimos años la mano derecha, el encargado de gran parte de sus actividades comerciales y empresariales. Efectivamente, y eso nos declara un poco la confianza que tiene Giorgio en Pantaleón del Orco, mucho más allá que sus 2 sobrinas, que durante mucho tiempo se habló de ellas, que durante mucho tiempo sus nombres estuvieron circulando. Y también, bueno, entre los integrantes, justamente lo que estamos diciendo, no lo hemos visto todavía en el artículo, y nos dice que entre los integrantes del consejo figuran Pantaleón del Orco como figura principal y 3 sobrinos del diseñador, justamente las sobrinas de las que te hablamos, Luca, Camerana, Silvana y Roberta. Atención a esos 2 nombres, Silvana y Roberta, todos con cargos ejecutivos dentro de la casa matriz. La administración financiera por mandato de Armani recae en Irving Belotti, director de Rothschild Italia. El equipo designado por Armani actúa bajo la consigna de asegurar la continuidad del legado y de cualquier operación de venta. El propósito es mantener la esencia de la marca, garantizar independencia y proteger el futuro del grupo, explican fuentes cercanas al proceso. Solo podrán considerar ofertas de conglomerados con vínculos comerciales, dejando en segundo término a otros postulantes o fondos de inversión sin conexiones previas. El testamento recoge además pequeños detalles de la herencia personal del modista,
La familia, luego de un acuerdo unánime, decidió que los restos de Giorgio Armani descansen en el Famedio de Milán, enclave reservado únicamente para las grandes personalidades históricas de la ciudad. Fuentes del entorno del Ejecutivo destacan el impacto de los requisitos. Será un proceso gradual con directrices muy claras y límites estrictos para la entrada de nuevos actores. El fundador optó, valga este énfasis en esta parte del artículo, en dar énfasis a límites, pero también a socios industriales. A ellos se da la ventaja a socios industriales del sector antes que a capitales anónimos o ajenos al negocio. La venta inicial del 15% permitirá, según los documentos, medir el interés estratégico de los grandes grupos de lujo y preparar la empresa para un socio con vocación de permanencia. Claramente Armani busca que la marca continúe, que la marca no llegue hasta ahí y que por supuesto su nombre, su marca que es su propio nombre, siga extendiéndose a pesar del paso de los años. Recuerda que Giorgio Armani no recibió herencia, no fue algo que él amplificó, sino que construyó todo desde sus cimientos y hizo una empresa gigantesca. A pesar de venir de una familia muy humilde, logró construir algo realmente impresionante en el mundo de la moda. Las sobrinas son hijas de su hermano Sergio, quien falleció en el año 1993. Hablamos de Silvana y Roberta Armani. Un detalle muy interesante es que Pantaleo del Orco, de 72 años y figura clave del grupo desde hace 4 décadas, ha sido el gran beneficiario de la herencia, porque él tendrá el 40% de los derechos de voto en la empresa de moda fundada por Armani en 1975, es decir, hace 50 años, mientras que el 30% de los derechos serán de la fundación, un 15% cada uno a los sobrinos Silvana Armani y Andrea Camerari. Del Orco también quedó en posición privilegiada porque, por ejemplo, la participación de Giorgio Armani en Essilor Luxottica, equivalente a aproximadamente el 2% del capital por un valor de más de 2.500 millones de euros, quedó en un 40% en sus manos, mientras que el 60% restante fue heredado por miembros de la familia. Interesante analizar esto ahora. Giorgio, que dejó indicaciones precisas para el futuro de su imperio de la moda, fue muy claro y muy metódico y calculador, porque también premió a pocas personas con las que tenía vínculos muy estrechos. Al conocerse este viernes los 2 documentos hológrafos que dejó en manos de su escribana, escritos en marzo y abril pasado y abiertos el martes último ante sus herederos, también aparecieron entre los beneficiarios de un patrimonio enorme, estimado entre 11.000 y 13.000 millones de euros, Michel Morcel, Daniele Balestracci, Giuseppe Marzocchi, Laura Tadini y Luca Pastorelli, todas personas al mando de distintos rubros de su imperio. Giorgio premió la confianza, premió la lealtad, premió el trabajo y premió la entereza que durante mucho tiempo estos miembros de su entorno mantuvieron para darle más énfasis, para darle más importancia a su conglomerado empresarial. En el segundo documento escrito de puño y letra por Armani en abril último, cuyo texto integral fue publicado por la prensa italiana, el nombre de Michele o Morselli aparece varias veces en la parte en la cual el estilista señala con una meticulosidad impresionante para quienes son esos objetos, muebles, pinturas y alfombras que fueron decorando su mansión de Milán. Del segundo piso de su casa de la vía Borgonuovo de Milán, por ejemplo, dejó para Morselli, manager de 42 años, al frente del inmobiliario Giorgio Armani.
el mueblecito con cajones verdes, entre comillas va estas palabras, el sillón animal print y el sillón anaranjado. Además, es importante hablar de los autos y empresas. Vamos aquí a colocarte ahora, para que lo puedas ir leyendo con nosotros, el artículo de La Nación que habla de este aspecto. Podrás ir viéndolo con nosotros. Antes, recuerda, por supuesto, compartir, darle like para que el algoritmo así nos pueda ayudar y comentar qué opinas sobre el testamento de Giorgio Armani, sobre sus herederos, sobre el futuro también de las empresas de Giorgio Armani. Y bueno, con respecto a sus autos, los autos de época van para Leo y Michelle, a su elección o siempre a su elección, vendidos con una división igualitaria de las ganancias, dejó escrito Armani. Armani, por supuesto, según el testamento difundido este viernes, cedió la plena propiedad equivalente al 75% de las acciones de la empresa La Inmobiliaria S.R.L. a su hermana Rosana y a sus sobrinos Andrea, Camerana y Silvana Armani, a quienes también legó el 25% restante en nuda propiedad. El usufructo pasará a Leo del Orco, su socio y creador, mano derecha, y además quien fue su pareja durante mucho tiempo, y la empresa es propietaria de las propiedades en Saint-Tropez, Antigua, Brony y Pantellería de Re Giorgio. Recuerda también que era muy famosa esta mansión que Giorgio Armani tenía en Pantellería, donde se iba a pasar sus fines de semana. Una mansión realmente impresionante que quedaba a minutos del mar. Desde la propia mansión se tenía una vista espectacular. Además dejó escrito que en el plazo de 12 meses y a más tardar en un año y medio, la fundación deberá vender el 15% del capital del grupo de moda Armani Spa, prioritariamente a una de las empresas del grupo LVMH, el coloso de lujo de Bertrand Arnault, del grupo Estilo Luxottica, del grupo L'Oréal, u otras empresas o grupos empresariales identificados por la fundación con el acuerdo de Leo del Orco. La empresa, según el diario Corriere della Sera, Armani abrió así la puerta a la venta de su imperio. Esto también lo habíamos ya dicho, que estipula que tras la venta del 15% a partir del tercer año y dentro del quinto de la fecha de apertura de la sucesión, se venderá un 30% adicional del capital de la casa de moda hasta un máximo del 54,9%. En la práctica, en los próximos 5 años, el 70% de Giorgio Armani se venderá a un comprador cualificado, ya sea uno de los gigantes de la moda o el gigante de la óptica fundado por Leonardo del Vecchio, amigo íntimo del diseñador. En otras palabras, en caso de venta, la fundación deberá conservar una participación del 30% y salvaguardar el estilo de la casa de moda. El plan de Armani es que el impulso para la venta a otro grupo de moda o a estilo Luxottica debe provenir de la fundación, con aprobación, como se mencionó, de Del Orco o de sus sobrinos con derecho a voto, Andrea Camerana y Silvana. Sin embargo, si la situación no se desarrolla con fluidez y no se encuentra un comprador con garantías suficientes, el diseñador está abierto a la posibilidad de cotizar en bolsa a partir del tercer año de sucesión, si Del Orco y al menos uno de los sobrinos lo solicitan. Como alternativa, Giorgio Armani Spa cotizará en bolsa, en cualquier caso, a partir del quinto año y como máximo del octavo año de sucesión. La salida, cierra el artículo de La Nación, a la luz de todos estos detalles, no impidió que en Milán se siguiera trabajando a todo ritmo para el desfile que celebrará los 50 años del grupo Armani. La Cámara de la Moda le dedicó al eximio estilista la Fashion Week, que arrancará el próximo 23 de septiembre, mientras que la Comuna de Milán anunció que le rendirá homenaje a Giorgio, incluyendo en el denominado Famedio, el panteón de los milaneses ilustres del cementerio monumental de la ciudad, para dedicarle a su memoria el nombre de una calle o de un lugar de Milán, hizo saber el alcalde Beppe Salvi. Habrá que esperar, según las reglas, al menos 10 años. Seguramente, probablemente, una calle llevará el nombre de Giorgio Armani, al menos una calle de Milán, por haber sido una de las personas que más hizo destacar el nombre de Milán
que mayor valor le dio al gentilicio de los habitantes de Milán. Es importante decir, ya para aclarar, cómo Giorgio confió en los suyos, cómo Giorgio dejó a los suyos impresos en este testamento escrito de su puño y letra, siempre con una confianza máxima. Y aquí nos queda el nombre de Del Orco, de su socio, de su mano derecha, de ese hombre con el que compartió tantos años y al que ha dejado una importancia, un papel central en todo el conglomerado Armani. Pero también no se olvidó de su familia, de los Armani, de aquellos que durante años estuvieron a su alrededor, muchos teniendo funciones centrales en sus empresas. Veíamos como varias de sus hijas en uno de nuestros videos anteriores te hablamos de eso, como una de sus hijas, de sus sobrinas, perdón, era la encargada de la línea femenina del grupo Armani. Y es que ellas se convirtieron en expertas, siguiendo el ejemplo de Giorgio Armani, un hombre que con su humildad dejó un gran legado, un hombre que supo construir de la nada una inmensa fortuna y que con visión sabía que la moda no era tanto presumir, era más bien dejar una huella con poco, que de lo poco se diera a demostrar mucho. Y es lo que Armani construyó. Hoy en día, un traje Armani tiene un sello característico, destaca sobre otras marcas. Se sabe que habla de elegancia, estilo, minimalismo y sobre todas las cosas de suma cultura. Giorgio Armani será recordado durante muchos años. Querido suscriptor, querido espectador, gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.